Ahora estamos. Entonces, como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la conferencia, estamos, me gusta dar un ubicate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos transicionando de una iglesia que funciona en forma tradicional a una iglesia bíblica que funciona a través de que sea conducida por propósito. Y todas las cosas tienen propósito. Entonces, a través de un estudio que se hizo de muchos versículos, se llegó a la conclusión que hay dos textos que engloban todos los versículos de la Biblia. De hecho, uno lo dice Jesús. Cuando se habla de del gran mandamiento, dice que el hacer eso era toda la ley y los profetas. Entonces, no estamos lejos de decir que dos versículos resumen más o menos los propósitos enteros. Entonces, a través del gran mandamiento y de la gran comisión, obtuvimos los 5 propósitos sobre los cuales debe estar fundada la vida de una persona y el trabajo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Para qué fue puesta por Dios? La iglesia fue puesta por Dios para cumplir estos 5 propósitos. Entonces, una vez que lo hemos visto, esos 5 propósitos, nosotros empezamos a ver cómo la iglesia empieza a funcionar en esos 5 propósitos. Entonces, Bethesda Quilpué, ahí dice, en transición a una iglesia con propósito. Estamos transicionando. La transición es pasar de un estado a otro. Las transiciones algunas veces son traumáticas, las transiciones algunas veces son difíciles de aceptar, las transiciones cuesta para algunas personas. Para otras es un paso adelante, ¿no? ¿Cómo edificar una iglesia con propósito? Recordemos la declaración de propósito de la congregación Ministerio de Tierra de Quilpue. Vamos a recordarla. Por tanto, recordarla tendrían que aprenderse la memoria. Entonces, ahí en letras negras están los 5 propósitos en una palabra. Dice, buscar las personas en las cuales Dios está trabajando. Eso es evangelismo. E integrar a la familia de Dios. Eso es compañerismo. Lo hacemos parte, ¿verdad? Con el propósito de enseñarle a conocer, amar y adorar a Dios. Eso es adoración. A través de una experiencia personal. Guiarlas para parecerse más a Cristo. Eso es discipulado. Cada día, capacitarles y equiparlas para su ministerio en el mundo y el servicio de la iglesia. Eso es ministerio o servicio. En esa declaración, que debía toda la persona aprenderse, debía tener clara, están los 5 propósitos. Vamos a ir a buscar a las personas sobre las cuales está trabajando y las vamos a integrar a la iglesia. Buscarlas es evangelismo, integrarlas es compañerismo, hacerlas parte de la iglesia. Después le vamos a enseñar o la vamos a capacitar para que adoren, para que amen y conozcan a Dios. Eso es adoración. Y después que hagamos eso, la vamos a ir guiando para que se parezcan más a Cristo. Y después la vamos a equipar para que cumplan su misión en el mundo y en la iglesia. Eso lo tienen que aprender. Recordemos, no es suficiente definir el propósito. Fue el punto 1 que estudiamos. De toda esta conferencia hemos visto, no es suficiente definir el propósito y comunicarlo. Perdón, el punto 1 no es suficiente definir. Claro, lo primero que hacemos es definir el propósito. Segundo, punto es comunicar los propósitos. Entonces, no es suficiente definirlo, punto 1 que lo vimos, y comunicar su propósito solamente. Usted debe aplicar, el punto 3, donde estamos ahora, aplicar los propósitos en cada área de la vida de su iglesia. 10 maneras de ser guiados por un propósito. Asimile al nuevo miembro, eso lo vimos. Todo lo que vimos ya, yo no lo voy a detener, lo estoy recordando. 2, programe alrededor de su propósito, también lo vimos. Vamos a programar las cosas que hagamos o la programación que tengamos va a ser en torno a los 5 propósitos. Perdón, dice, eduque a su iglesia, a su gente base para el propósito. O sea, educar a la gente base, cuando hablamos de la gente base, significa la gente que ya está, es parte de la iglesia, viene, está siendo parte de la iglesia. Comience los grupos pequeños en base al propósito. Hasta ahí hemos visto y lo hemos conversado. Y ahora iríamos al punto 5. Ahí no tiene nada que llenar, yo lo decirlo cuando tengo que llenar. Añada personal en base a los propósitos. Las iglesias que puedan contratar personal pagado lo pueden hacer. O las iglesias que no puedan hacerlo tienen que tener voluntarios. Pero tiene que haber una cabeza en cada ministerio. Tiene que haber un director o pastor de membresía. La primera vez. Tiene que haber un pastor para madurez. Tiene que haber un pastor de ministerio. Madurez, estamos hablando de discipulado. Lo primero es
lo primero que estamos viendo ahí es el evangelismo, la integración a la iglesia. Después estamos hablando de crecer en Cristo, después estamos hablando de servicio en Cristo, un pastor de ministerio, un pastor de misiones que tiene que ver con ir, ir, y un pastor de adoración, que está en el centro de todo, o director. O sea, ahora estos 5 ministerios son la base de toda la iglesia. Y de ahí surgen, escucha esto, y de ahí surgen no ministerios creados solamente por, no ministerios creados solamente por la iglesia. Entonces la iglesia de repente tiene una estructura, dice, tenemos el ministerio de las damas, tenemos el ministerio de esto, tenemos el ministerio de esto. Todos los ministerios que hayan en la iglesia tienen que estar y girar en torno a los 5 propósitos. Por ejemplo, ¿dónde usted situaría el ministerio de damas? ¿Dónde lo situaría? ¿Qué es lo que hace el ministerio de damas? ¿Cuál es la función principal del ministerio de damas? ¿O del ministerio de varones? Si no hay nadie que quiera decir, lo situamos en el punto de madurez, en el punto de servicio. Nos preparamos para crecer. Normalmente esos ministerios son ministerios donde la gente se reúne a escuchar un tema, ¿sí o no? Principalmente. Que tenga otras cosas que hagan, pero principalmente alguien escucha y da un tema con poquita adoración, con poquita alabanza, y en algunos lados no se da alabanza porque no tienen que nada que encante. Entonces hay un servicio ahí de las damas donde se hacen cosas o temas que sean contingentes a la necesidad de las damas o de los varones. Entonces, ese evento tiene que ver con madurez, con crecimiento. Y si usted se da cuenta, si usted observa la estructura de la iglesia a la cual ha pertenecido por años, todo está basado, por lo menos a nivel bautista, basado en la enseñanza. Todo. Todos los ministerios, el ministerio de rayitos de sol, ministerios de niñitos que van, todos esos que tenía la iglesia, de los que se recuerdan, todos esos ministerios tienen que ver con la enseñanza. Pero no había muy poco ministerio de servicio, muy poco ministerio de compañerismo. El ministerio de compañerismo era una cuestión casual. ¿Y cómo se hacía el ministerio de compañerismo? Oye, vamos a hacer algo eh, el tal día, vamos a hacer algo tal día, y alguien que se encargue del refrigerio. Y eso, y eso es todo, eso era todo el ministerio de compañerismo. Una persona que casualmente hacía un refrigerio. O ocasionalmente, por decir algo, para fiestas patrias, nos vamos a juntar como iglesia y vamos a hacer juegos, y vamos a hacer compañerismo, nos vamos a servir una empanadita, qué sé yo, y vamos a hacer juegos de chilenos, y ahí vamos a compartir más, y en una de esas vamos a hacer un campeonatito de cueca, y en ese día, entonces, oye, ¿a quién le vamos a pedir? Ah, ya, pidámosle a tal hermano. Eso no es un ministerio, eso es casualidad, eso es no, en el compañerismo tiene que haber una persona que esté visualizando cómo perfeccionar el compañerismo, cómo realizar un compañerismo de crecimiento, cómo nos involucramos, cómo nos conocemos y distintas cosas. Y hace una serie de propuestas que van a ser durante el año, no casuales, sino propuestas intencionadas, porque de, a diferencia de lo que hace, lo que es casual en las estructuras actuales, aquí es intencionado. Tiene que haber alguien que se preocupe que haya esa área de los 5 propósitos, porque está entre los 5 propósitos. Y también tiene que haber alguien que esté metido, muy metido, en lo que es evangelismo y misiones. Una persona encargada. Entonces, cuando termine esta conferencia, como se le dije a usted, lo ideal sería, o cuando que alguien, o sea, cuando termine las 4 clases, la cuarta clase, la 401, lo ideal sería que ustedes fueran a algún lugar a hacer un servicio de misiones. Entonces, todo eso tiene que ver con algo intencionado. Se empieza a trabajar con intencionalidad. Y eso también debería verlo en la vida de usted. Usted debería programar su vida, lo que va a hacer en el próximo año, en lo personal, en toda la área, porque así como hay 5 propósitos en la vida de una iglesia, también lo hay en su vida.
Usted debería programar y hacer cosas intencionadas, no casuales. Es cierto que nosotros dependemos del Señor. Es cierto que nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Entonces, pero eso no articula a que todo, no es que yo tengo fe y Dios va a hacer algo en mi vida. Espere un poco, eso está muy lejos de lo que realmente enseña Dios. Porque mire, escuche esto. Más de alguno de ustedes le ha dicho a una persona, o le han dicho alguna vez, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Ha escuchado esa expresión? Dios tiene un plan para tu vida. Y eso se lo decimos a los no creyentes. Es típica frase que usted le dice a los no creyentes. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Sabe lo que está diciendo con eso? Está diciendo que Dios planifica, que no hace las cosas al azar. Y si Dios, que es Dios, planifica, ¿por qué usted, que es un simple ser humano como yo, no planifica? Planificar no es falta de fe, sino que yo ordeno mi vida y digo ya, esto van a ser mis énfasis, esto va a ser, entonces actuamos intencionalmente para procurar que las cosas se den. Y como dice Pablo, escuche esto, para que lo entienda bien. Pablo dice, uno pone la semilla, otro riega y el crecimiento lo da Dios. ¿Qué da Dios? El crecimiento. Pero Dios pone la semilla y Dios riega. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace? Lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que hacer el riego y la semilla, y el crecimiento lo da Dios. O sea, el resultado final no depende de nosotros, es Dios el que lo da. Pero las cosas se hacen intencionalmente. Entonces, cuando hablamos de añadir personal a base a los propósitos, es añadir gente que esté ejerciendo un liderazgo intencionado. Y la iglesia se propone hacer cosas intencionadas, no cosas de casualidad. Como yo le dije a usted, que muchas veces el compañerismo es como una cuestión casual, ¿verdad? Ya vamos a hacer el 18 de septiembre, ¿quién es el bueno para esto? Y todo el mundo se queda mirando y por momento, ¿por qué no elegimos al hermano tanto y el hermano acá? Y empezamos a ver la persona que va a hacer el compañerismo o que va a hacer la actividad el día 18 de septiembre por casualidad. No tiene que haber alguien, un encargado del ministerio de compañerismo que esté funcionando todo el año, no para el 18 de septiembre, no para algunas actividades. Todo el momento está gestando momentos especiales que van a servir para que la iglesia incremente su compañerismo. Y lo que se va a hacer en esa actividad no solamente va a ser comer, no solamente va a ser beber, sino que se van a hacer actividades intencionadas que permitan a las personas estrechar lazos. Compañerismo. Pero no existe ese ministerio. Existe el ministerio de la casualidad, de, el refrigerio casual, ¿verdad? Y es tan así que de repente andamos buscando, hoy vamos a celebrar Navidad, oye, ¿quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de esto? Eso es totalmente casual, hay que terminar con eso. Entonces, cuando una iglesia se organiza en torno a los propósitos, ya se acaba esa cuestión de la casualidad, empieza a haber algo intencional. Tengo que decirles que está conectada mi madre, que se llama Julia Muñoz, la persona que está con Julia Muñoz, mi mamá, y Miriam, que también es de la iglesia. ¿Ya? Entonces, bienvenida, mamita, Dios te quiere, Dios te amo. Ya me puse mamita, ¿ves? No, mamitis. Cualquier iglesia puede transformarse en una iglesia con propósito. No importa su tamaño, empiece con voluntario para ocupar esto, voluntario para hacer esto. Eso. Perdón, perdón, perdón. Me corrí para, déjeme ver, algo pasó ahí. Se me desactivó la función compartir. Vamos. Ya tienen que decirme si se está moviendo, la figura. ¿Se movió? ¿Se empezaron a correr la figura? ¿O está pegada en una? ¿Está pegada? Ya, espérense un poquito. Ya,
Y ahora dígame si se está moviendo. Ahora está cambiando, ¿verdad? Gracias. Ahí veo hermana que más así con la cabeza. Ya. Entonces, estamos ahí. Entonces, es lo que le quería decir yo. Eso que está ahí, añada a personal en base, eso es que vamos a tener la iglesia organizada en ministerios, pero los ministerios, ¿cuál es la gracia? Que tienen que haber una intencionalidad. Esto puede ser personal pagado o puede ser un pastor para membresía o director de membresía, pero la iglesia que no tienen para tener tanto personal, que no son grandes, tienen voluntarios a cargo de eso y partiendo haciendo cosas chiquititas. Entonces, ahora, haga una estructura en base a los propósitos. Organice a cada ministerio laico y a cada miembro del personal en equipos basados en los propósitos, cada uno con una tarea claramente definida y un grupo y un blanco. O sea, esto es intencional. Entonces, vamos a organizar, bueno, aquí estamos, aquí tiene, mire, aquí tenemos el encargado, por decir yo, voy a seguir insistiendo en eso que tanto le gusta a los bautistas de todo esto, hermano, el grupo de compañerismo, comer y tomar. Entonces, ahí tenemos una persona encargada de eso, entonces vamos a tener un personal a cargo de eso, y ¿qué es lo que hay ahí? El asunto de la logística. ¿Y qué es lo que es la logística? Por ejemplo, la logística es un término muy militar, pero que se usa para decir los elementos que necesitamos para hacer las cosas. Entonces, no es una cosa que hacemos a última hora y poco organizada. O sea, tenemos una actividad y hay un grupo dentro de la gente de compañerismo. Está que a lo mejor va a hacer actividades para que la gente se conozca más. Y hay gente que va a hacer actividades que se va a preocupar de que en los días que hay eventos especiales estén las provisiones, no sé, pues de la galletita, de las papas fritas. Estoy hablando así, de los embelecos, o sea, lo que se va a preparar ese día. No es algo, oye, ¿quién vamos a elegir ahora? Eso no pasa más en los ministerios. Eso no ocurre más. Porque hay un encargado que ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando dice aquí, donde dice organice a cada ministerio laico y a cada miembro del personal en equipo basado en los propósitos, la gente va a saber qué cosa tiene que hacer, su tarea específica. Aquí no puede faltar, a mí me corresponde de la logística de que en cada evento de la iglesia estén los elementos preparados. Por lo tanto, yo voy a preguntar al hermano encargado de la actividad qué necesita en el campo, estoy hablando en el área del compañerismo. ¿Qué va a requerir? ¿Qué tiene pensado hacer? Y yo voy a proveer los recursos al que va a hacer la actividad. Y eso va a ser mi tarea. Ya no tenéis que estar en cada domingo. A ver, hermano, allá vamos a hacer esto en el próximo. En 2 domingos más se viene el día de la mamá y hay alguien que quiera hacerse cargo el día de la mamá. Eso es terrible de chanta y picante, perdón la expresión. Aquí con esto se termina ya. Hay gente ya que tiene, ahora, ojo, esa persona que está a cargo de ese ministerio tiene pasión por lo que está haciendo, entiende que es una actividad espiritual también, porque de alguna manera hay que sacarle de la mente a la gente que los servicios espirituales son predicación, oración, no sé, estar en intercesión. O sea, la gente que no, que yo quiero llegar que no predica, no, el servicio de tener a la gente con la logística es tan espiritual como aquel que predica. Si usted no lo entiende así, usted no entendió en qué es lo que es la iglesia de Dios. Entonces, ahí estamos, porque hay gente que se siente menos, no, y dice, ¿usted qué hace, mi hermano? ¿Qué es su tarea? No, yo solamente estoy encargado de tenerlo de las cositas para los eventos especiales. O sea, está diciendo que su ministerio es poca cosa. No existe un ministerio de poca cosa. Todo su fundamental, o si no, esto se nos viene abajo. Usted no sabe lo angustiado. Mire, yo soy pastor. El Oscar también, y usted, él me ha encontrado razón con lo que voy a decir, porque lo ha vivido. Tú me paras todo y tú estás encargado de entregar la parte espiritual y tienes todo organizado. Y de repente te llegan a decir, pastor, no llegó la persona que tenía que tratar tales cosas, que son cuestiones materiales. Ya te saca de la labor importante, ya te distrae, ya tu mente no está concentrada ni tu alma, porque te sacaron, porque te entraste en sintonía de la preocupación. ¿Qué vamos a hacer para suplir eso? ¿A quién mandamos a comprar cualquier cosa? ¿Y la iglesia en qué tiene puesto el ojo? En el pastor, po. Si el culpable es el pastor o el liderazgo. Entonces, eso no puede ocurrir. O sea, si usted tiene el servicio de la logística, su ministerio es súper importante. Aunque usted no lo crea. Porque eso le va a traer paz a un montón de personas.
Por eso todo ministerio es espiritual, todo ministerio es importante. Vamos a equipos. Por ejemplo, aquí hay un equipo. El equipo de misiones, su tarea es del evangelismo a la comunidad. Equipo de alabanza, adoración con la multitud. Equipo de membresía, comunión con la congregación. O sea, el equipo de la membresía es lo que es la comunión. Equipo de madurez, discipulado con comprometido. El equipo de ministerio, equipar al núcleo, a los que ya están trabajando duramente. El equipo de desarrollo vital, servicio con propósito a los niños y juventud. Y el equipo de administración, apoyar a los demás equipos. ¿Verdad? Vamos al setio. Predique acerca del propósito. Prepare un plan anual de predicaciones, incluyendo por lo menos una serie que se relacione con cada uno de los 5 propósitos. Yo ya había empezado yo ya como 3 años haciendo algo que era una vez al año, en un mes, yo tenía una vida con propósito. Y después iba a tener esta conferencia también. Pero una vez al año yo repetía, hacíamos nuevamente en la iglesia una vida con propósito y la gente volvía a leer el libro y yo volvía a predicar cada semana, el fin de semana predicaba de los 7 días primer fin de semana. Primero yo partía con una introducción el domingo y después los 7 días, se suponía que la gente leía los 7 días seguidos y yo el día domingo cerraba un resumen de los 7 días. Después de ahí del día 8 al 14 y yo el domingo cerraba un resumen de esos 7 días. Y así, resumen que los tengo aún preparados. Entonces, una vez al año, yo tenía una vida con propósito y lo repetía. Y cada vez que se repetía, la gente decía, lo esperaba porque era como renovarse, porque hay cosas que se tienden a olvidar. Y como es tan profundo el estudio, entonces pues vamos a predicar, vamos a preparar algo de acuerdo a los propósitos. Y es lo mismo que tiene usted, es exactamente lo que tiene que hacer usted. A cada cierto tiempo debe detenerse a pensar los propósitos que tiene Dios para su vida. ¿Para qué está aquí en la tierra? Tiene que detenerse a saber cómo está y repasar cosas porque las cosas se olvidan. Prepare un plan anual de predicación incluyendo por lo menos una serie que se relacione con cada uno de los 5 propósitos. Ejemplo de algunos títulos de mi serie, aquí está hablando el Pastor Rick. Su vida se diseñó con un significado. Es una serie para movilizar a la gente al ministerio. O sea, es una serie para que haya gente que se integre al crecimiento, al servicio. Los 7 niveles de la fe, una serie acerca de las circunstancias a través de las cuales Dios guía a las creyentes para hacerlos maduros. Aquí estamos. Una era para que la gente se sintiera estimulada al ministerio de servicios y la otra para que la gente se sintiera motivada a madurar. Aprenda a escuchar la voz de Dios, una serie de mensajes acerca de la adoración. Usted se da cuenta que ahí estamos hablando de la voz de Dios, no estamos hablando de cántico. Porque nosotros queremos que acuérdense que la adoración es amar y conocer a Dios, conocerlo. De hecho, nosotros somos muy patudos cuando decimos, no, si yo conozco al Señor. O sea, estamos conociendo al Señor. No lo conocemos totalmente. Estamos investigando sobre él. Dice, construya relaciones importantes. Una serie diseñada para profundizar nuestro compañerismo. Responda a las preguntas más difíciles de la vida. Una serie evangelismo. Es muy interesante esa serie. Las preguntas difíciles. Entonces, ¿por qué? Porque la gente no creyente tiene preguntas. 8. Haga su presupuesto en base al propósito. O sea, va a haber dinero para el ministerio, para cada uno de los 5 ministerios, para las obras que desarrollan los 5 ministerios. Y ojo, cuando en un ministerio, cuando en un servicio, cuando en un propósito no hay, porque alguien dice, pastor, yo quiero hacer un programa de evangelismo. No, podríamos hacer un programa, hay gente que dice, pastor, podríamos hacer un programa de evangelismo para ir a la cárcel. Bien, muy interesante, bueno eso. Pero mientras no aparezca el líder para ese ministerio, el ministerio no va. Porque no es que usted, ¿te acuerdas que le dije? No es que usted se acerque a decirle al pastor, la iglesia debería hacer esto. No, no, no. Si Dios te habló a ti, es porque Dios quiere que tú lo hagas y que tú te pongas al frente. Y el resto de la iglesia y el ministerio te apoya, te capacita y te da los recursos de todo tipo para que tú puedas realizar ese ministerio. Pero aquí no se trata porque hay que terminar con esa mentalidad de reunión administrativa. Y que donde se para alguien en forma brillante y dice, hermano, creo que la iglesia debiera hacer esto. Pero nunca se compromete a nada. Eso se termina.
Cuando una persona, si Dios ha tocado su corazón para que haga algo, esa persona debe entender que Dios está motivándolo a él, que Dios le ha abierto los ojos a él para mostrarle una necesidad y quiere Dios que se haga cargo de esa necesidad, de la cual un día va a tener que responder en la presencia de Dios. Yo te demostré. Ah, pero Señor, yo no sabía que eras tú. Tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios habla de distintas, no tengo tiempo para hablar de esa manera, de cómo habla Dios. Si usted quiere profundizar de cómo habla Dios, hay un libro que se llama Mi experiencia con Dios, donde le habla excelente, o más adelante podríamos hacer un tema sobre eso. Dios habla a través de voz audible, Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de la oración, Dios habla a través de la lectura de la Biblia. Dios tiene muchas maneras de hablar, muchas maneras de hablar. Dios, y usted sabe que va a ser la voz de Dios hablando en su corazón. Entonces dice, haga un presupuesto en base al propósito, claramente. Entonces, ¿por qué dije esto en adelante? Porque usted no está gastando recursos eh, en personas que no van a asumir el costo. Porque si de repente hay un hermano que tiene un ministerio, como yo lo vi en Estados Unidos, que era impresionante, el hermano tenía una furgonetita y una vez o dos veces a la semana él iba a repartir alimento a los homeless, a los que están sin casa, a la gente de la calle. Entonces él tomaba su furgón y con otros hermanos que se habían acoplado al ministerio y él iba a repartir en su carrito así como, bueno, es lo mismo que hace esa persona que de repente se pone con su furgón, lo abre por la parte de atrás y se pone a vender empanadas y tiene un horno dentro del furgón. No sé si han visto ese tipo de venta ahora en las calles, que de repente en una esquina una persona hace esa y de repente, y uno cree que se está estacionando, se para ahí y justo elige la esquina para que no se le ponga el auto atrás, y pescan y ¡prum! Bajan la cuestión y aparece un horno y es un cartelito y se venta empanadas. Esto hermano hacía lo mismo, bajaba las cositas y empezaron a repartir café, sanguchitos a la gente en la calle. Si esa persona siente pasión por eso, y ojo, que Dios te habla a ti, que Dios te habla a ti de una tarea. Dios va a empezar a entusiasmar a otro, tú puedes invitar a otro a ser parte de la tarea, porque existe un ministerio o existe un servicio principal y uno secundario. El principal es el que Dios me dio a mí, el secundario es cómo yo apoyo otro ministerio, otro servicio. Entonces, eso lo vamos a ver en las clases, en la clase 3 creo. ¿Qué es lo que ocurre? En ese sentido, la persona que está repartiendo, aquí no te, oye, aquí nadie me acompaña, aquí lo único que voy yo, porque esta iglesia son puros flojos, es por qué te tendría que acompañar alguien. Si el ministerio de Dios te lo dio a ti, tú puedes invitar a las personas a unirse y Dios pondrá los colaboradores que tú necesitas. Pero de repente hay gente que está haciendo la tarea y quiere que todo el mundo haga la tarea que le encomendó él. No, hay momentos en que a lo mejor la iglesia, tú puedes decir, hermano, mire, este domingo o este tal día, quiero hacer una avanzada y quisiera que la iglesia me acompañara en pleno a repartir estos alimentos, porque no solamente quiero repartir alimentos, sino que además quiero hacer un programa, necesito ayuda para el evangelismo, porque vamos a estar hablando de... Entonces tal vez la iglesia, sí, hermano, en este domingo o este día lo vamos a acompañar toda la iglesia, vamos a tratar de acompañarnos en esta actividad puntual, ese día puntual. No significa que todas las veces, porque el ministerio lo tiene él. Entonces hay momentos que la iglesia él va a pedir ayuda, va a organizar un plan donde involucrar a la iglesia, y eso ha pasado. De hecho, en Estados Unidos, aquí no se ha visto, yo lo he visto un par de veces aquí, lo vi con una iglesia, donde de repente se hacen campañas ya. A tal sector llevamos equipo médico, enfermera, algún doctor que tenga la congregación, peluquero, gente que vecinos van ahí a tocar una puerta y de repente hay una ancianita, le digo, señora, ¿le cortamos el pasto? ¿Le podamos el arbolito? O sea, servicio a la comunidad. ¡Pum! Una avanzada así. Pero eso lo organiza el que está a cargo del ministerio y el resto se acopla a ello. Por eso es importante que haya un encargado del ministerio que esté siempre en comunión con Dios para saber lo que tiene que hacer. Entonces, hacemos un presupuesto para esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahora usted está entendiendo la diferencia que es tener cosas casuales a cosas intencionales. La iglesia con propósito se mueve con intencionalidad. En el caso de la iglesia tradicional, normalmente se mueve por casualidad. O sea, las cosas pasan porque a alguien se le ocurrió y las hacemos en el momento. No hay que una persona que esté constantemente trabajando en eso. Organice su calendario en base al propósito. Por ejemplo, el calendario tiene que considerar que en Chile existen eventos
dos eventos esenciales que podríamos ocuparlo para el evangelismo como elementos puentes, donde el ministerio de evangelismo tiene que tenerlo metido en el bolsillo y tiene que estar preparado para hacer cosas buenas, ya sea en la calle, ya sea en la radio, ya sea en cualquier parte, que son Semana Santa y Navidad, donde la gente se sensibiliza, hasta los no creyentes están dispuestos a escuchar de Jesús y de su nacimiento, ¿cierto? Hasta los no creyentes están dispuestos a escuchar, po. Y no les molesta que le hablen porque ellos entienden que la fiesta tiene que ver con eso. Y también Semana Santa. Entonces son dos eventos que son tremendamente importantes como eventos puentes, donde el Ministerio de Evangelismo tiene que estar ideando ideas, sacando ideas de cómo va a hacer, cómo va a usar esos elementos, cómo va a usar esos eventos para traer gente que nunca ha ido a la iglesia. De repente es la ocasión, a lo mejor con un buen programa y una buena, es el momento esencial, tal vez, para que tú traigas a tu familia, porque la familia te quiere acompañar. En esa ocasión la familia te acompaña. No todo. Oye, mira, tenemos un programa de Navidad. Ya, vamos a ir a ver porque es Navidad y ya. Entonces va. Tú invitas a tu hermano que nunca va a la iglesia, pero en Navidad quiere ir. O en Semana Santa. ¿Entiendes? Eso, por eso digo, pero si no hay una persona encargada de eso, entonces no va. Entonces, cuando dice organizar el calendario, tenemos que ver qué momentos son los momentos puentes, en qué momento vamos a hacer una campaña de este tipo, o en qué momento vamos a hacer un énfasis. Edificando una iglesia con propósito, hoja de trabajo de aplicación personal. Aquí llegamos al final de lo que estábamos viendo. Ahora viene la parte de aplicar la hoja que tiene que llenar usted trate de no llenarla con pasta, llénela con grafito esa hoja, que es la hoja que tiene ahí en su apunte. Ahí dice, edificando. Entonces, en su opinión, ¿cuál ha sido el impulso de su iglesia? Hay 4 preguntas que tiene que contestar. Me gustaría que lo hicieran y lo vemos en la próxima clase de las opiniones. Usted las tiene en su hojita, ¿ya? Entonces, y ahí estaríamos terminando por hoy día. Me pasé unos minutos. De hecho, cuando empecé habíamos 2 personas nomás. El resto no se conectaba, así que me tuve que correr, así que me permito tomarme estos minutos de extra porque hay un poco, casi nadie conectado. Así que nadie me reclame. Bueno, entonces,